Hola, espero que tengas un gran día. Mi nombre es Eduardo Ariza Velázquez y tengo el gusto de ser hoy tu guía y facilitador en aprendizaje de geometría. Sigue cuidándote. Para precisar, estamos en la materia Habilidades Matemáticas, correspondiente al sexto semestre de bachillerato. Hoy nos ubicamos en el bloque 3, Habilidades Geométricas. Desarrollaremos el tema resolviendo problemas relacionados con el entorno, aplicando propiedades de ángulos internos, externos, complementarios, suplementarios y correspondientes. Recuerda, la mejor forma de aprender es participando. Te pido que reúnas tu material de trabajo. Lápiz, pluma, libreta cuadriculada de preferencia, regla y transportador, pues en geometría siempre es necesario dibujar. Por supuesto, también te pido que tomes apuntes. ¿Estás preparado? Cuando nos encontramos estudiando algún tema matemático, tal vez te ha ocurrido que se presenta un familiar, amigo, conocido o incluso desconocido, haciendo comentarios tales como: nunca entendí las matemáticas, nunca apliqué las matemáticas, por eso estudié Derecho o Contaduría o Psicología, etc. Si bien hay quienes lo toman como un reto, para muchos de nosotros resulta un sentimiento de rechazo hacia la matemática. En todas las áreas del conocimiento se requieren de un inicio, el cual no necesariamente es motivador para todos. Supongamos la primera vez que se recorre una pista de atletismo por parte de unos alumnos. Algunos darán más de una vuelta y otros tal vez logren una caminando. Lo importante es iniciar y luego de un proceso de preparación, seguro que habrá resultados. El aprendizaje en temas matemáticos es como el atletismo. No tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. Algunos requieren repasar y practicar más que otros, es decir, que les llevará más tiempo lograr las habilidades matemáticas requeridas. Pero al hacerlo, tan solo al intentarlo, estamos generando nuestra propia experiencia de aprendizaje, diferente a cualquier otra del grupo y de quienes en su momento la vivieron. En resumen, cualquier ser humano está capacitado para aprender matemática. El tiempo requerido depende de las capacidades y habilidades individuales que se tengan desarrolladas, así como el conocimiento y experiencias previamente adquiridas. Digámosle a quienes llegan compartiendo sus malas experiencias que nos permitan generar nuestra propia historia de aprendizaje. Y mantengamos la mente abierta, dispuesta a recibir conocimientos, desarrollando nuestras habilidades. Por otro lado, muchas veces en clase nos encontramos con la pregunta desmotivadora. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, esa misma pregunta también la podríamos plantear en cualquier área del conocimiento. Sin embargo, es muy frecuente en matemáticas, tal vez porque se requiere de un esfuerzo mental mayor que el de otras áreas, pues todo empieza y se desarrolla en nuestra mente: análisis, abstracción, deducción y resolución. Aunque esto pasa también en las otras áreas, la diferencia se debe tal vez porque en el estudio de temas matemáticos el desarrollo de estas habilidades se da por excelencia. Abstraerse de un problema permite realizar un análisis y de esa manera proponer nuevas soluciones o determinar los pasos a seguir que llevarán a la solución. Este proceso también puede ser aplicado en una línea de producción, un equipo de trabajo o en el ámbito familiar, con o sin operaciones, pues en ocasiones el razonamiento lógico desarrollado puede ser suficiente. Es decir, que el estudio de temas matemáticos nos prepara para tomar decisiones y resolver problemas en cualquier ámbito de nuestra vida. Con esto en mente, retomemos el objetivo. Recordemos, el tema de hoy es resolver problemas aplicando propiedades de ángulos internos, externos, complementarios, suplementarios y correspondientes. Comenzaré por comentarles que la matemática tiene un carácter constructivo, en particular la geometría. En este gran edificio han intervenido grandes pensadores. Entre los pioneros y más importantes están Tales de Mileto, quien introdujo el concepto y propiedades de los triángulos semejantes. Se trata del primer ser humano que logró medir la altura de la pirámide de Keops. También está Pitágoras y su teorema, que es la fórmula matemática más conocida universalmente. Por último, citaré a Euclides, con su gran obra Los Elementos.
texto que se mantiene como la segunda obra más impresa de la historia y con el que esencialmente aprendemos geometría. La forma en que desarrollamos nuestro aprendizaje es herencia de ellos. Para lograr el objetivo, los conocimientos aportados por Tales de Mileto son el punto de partida. Su teorema dice: si dos rectas paralelas son cortadas por las rectas L1 y L2, entonces son proporcionales los segmentos sobre las paralelas delimitados por L1 y L2. En la figura, los segmentos en rojo son proporcionales. Los triángulos con base en dichos segmentos también tienen lados proporcionales, es decir, que los triángulos son semejantes. Este hecho nos lleva al conocido teorema de las rectas paralelas. Teorema 1. En dos rectas paralelas cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. En la figura se aprecia un par de ángulos correspondientes. Con ayuda de los ángulos opuestos por el vértice, también tenemos la igualdad entre pares de ángulos alternos internos y entre ángulos alternos externos. En la figura se han marcado con rojo un par de ángulos iguales alternos internos y un par de ángulos iguales alternos externos. Resolvamos el siguiente problema. Ejemplo 1. Se sabe que los segmentos PQ es paralelo a SR y que el segmento PS es paralelo al segmento QR. Con la información indicada en la figura, obtener la medida del ángulo PQR en azul. Procedemos, como es clásico en geometría, haciendo trazos auxiliares. Se prolongan los segmentos PQ, SR, PS y QR, hasta observar dos rectas paralelas cortadas por dos secantes. De la figura construida, A es igual a 7X por ser ángulos correspondientes. Observa que los ángulos en A y en B son alternos internos, entonces son iguales. Así, B es igual a 7X. Como se aprecia también, B más 2X es igual a 180 porque son ángulos suplementarios. Esto es, 7X más 2X es igual a 180. Resolviendo, tenemos que X es igual a 20. Además, los ángulos en C y en 7X son correspondientes por lo que son iguales. Sustituyendo C igual a 7X y X igual a 20, tenemos que C es igual a 140. Finalmente, el ángulo PQR en verde y el ángulo en C son suplementarios. Es decir, la suma de esos ángulos da 180. Y conocemos la medida del ángulo C, que es igual a 140. Por lo tanto, el ángulo PQR es igual a 40 grados. Observa que el procedimiento no es único, incluso pudo ser más corto. ¿Qué procedimiento aplicarías? Desarróllalo más tarde y confirma el resultado. Ahora apliquemos nuestro conocimiento. Ejemplo 2. Para personas que lo necesitan, se ha construido una rampa para silla de ruedas de 60 centímetros de altura. La rampa debe cumplir con la norma de un ángulo máximo de inclinación θ igual a 3.44 grados. El inspector no mide el ángulo θ, pero reporta una medida auxiliar de 174.4 grados y considera que es suficiente para tener la medida del ángulo θ. La rampa cumple con la norma de accesibilidad para las personas que lo requieren. Bueno, pues nosotros procedemos para dar respuesta a hacer el siguiente trazo, que es normal hacerlo en geometría, y tendríamos la extensión de la base, del descanso, y la extensión de la rampa hasta que observamos un par de rectas paralelas cortadas por una secante. Y de esa forma también observamos que tengo el ángulo 1 es alterno interno con el ángulo θ, por lo que θ es igual al ángulo 1. Bien, ya que tenemos que este ángulo es igual a θ, bueno, pues ahora falta observar que estos dos ángulos son suplementarios, puesto que suman 180 grados. Así que 174.4
más teta es igual a 180 grados. Resolviendo, obtenemos que teta es igual a 5.6 grados. Perdón, 5.6 grados. Y ya podemos dar respuesta a nuestro problema. Por lo tanto, la rampa no cumple con la norma de accesibilidad para las personas que lo requieren. Con los conocimientos hasta el momento adquiridos, ya podemos resolver un problema, un teorema clásico en la geometría que tiene que ver con los ángulos internos de un triángulo. Teorema 2. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Para justificar, observemos el triángulo de la figura. Elegimos un lado como base y nos fijamos en los ángulos 1, 2 y 3. ¿Okay? El procedimiento se sugiere así. Se traza la recta L1 paralela a la base, que pasa por el vértice 2, como se indica. También se ha prolongado en rojo el lado que pasa por los vértices 1 y 2, hasta visualizar dos rectas paralelas cortadas por una secante. De tal forma que se obtiene un par de ángulos alternos internos, con uno de ellos el ángulo 1. Un proceso análogo con el otro lado del triángulo nos lleva a observar un par de ángulos alternos internos, ahora con el ángulo 3. Con lo que se concluye que la suma de los ángulos 1, 2 y 3 es igual a 180 grados. Veamos otra aplicación. En entrevista, un campeón de billar comenta que como parte de su preparación se vio en la necesidad de estudiar geometría y que la ley de reflexión de óptica fue de gran ayuda. Ejemplo 3. En el dibujo se encuentra una mesa de billar rectangular con las 3 bolas colocadas después de que el oponente falló. Para hacer carambola de 3 bandas, el tirador sugiere la trayectoria en verde, que consiste en pegarle a la bola azul, que a su vez choca con la bola negra. Después la bola azul rebota en P, formando el ángulo X con la banda. Posteriormente rebota en el punto Q en el otro lado de la mesa. La trayectoria de la bola azul termina con éxito, pegándole a la bola roja después de chocar en R. Por marcas conocidas, el tirador calcula que el ángulo en el punto Q es igual a 50 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo X para realizar la carambola? ¿Cuál es la medida del ángulo Y? La ley de reflexión, adaptada a la mesa de billar, dice que el ángulo con el que choca la bola en la banda es igual al ángulo de rebote en la misma banda. En la figura se ilustra la afirmación. Por la ley de reflexión, los ángulos en P son iguales. Por ser ángulos alternos internos, el ángulo X es igual a Z. Por la ley de reflexión, el ángulo Z es igual a 50 grados. Entonces, el ángulo X es igual a 50 grados. Finalmente, del teorema 2, la suma de los ángulos agudos de un triángulo es 180 y uno de sus lados es 90 grados, por lo que Y es igual a 40 grados. ¿Observas el procedimiento hasta el momento realizado? Partimos de algunas afirmaciones o propiedades, teoremas. Resolvemos problemas aplicando dichas propiedades. Construimos nuevas propiedades y las aplicamos para resolver más problemas. Ahora resolvamos el siguiente problema. El ángulo en 7 mide 50 grados. Las rectas L1 y L2 y L3 son paralelas. El ángulo exterior al triángulo PQR con vértice en Q mide 65 grados. El ejercicio es obtener el valor de los ángulos internos y externos del triángulo PQR, como se ve en la figura. Aquí en la figura hemos señalado los ángulos 1, 2 y 3, que son los ángulos internos, y con rojo el ángulo 4, 5, los ángulos 4, 5 y 6, que son los ángulos externos. Empezaremos por observar los ángulos interiores. Bueno, primero, este ángulo de 50 grados es igual a este ángulo 2 porque son ángulos correspondientes. Porque las rectas L2 y L3 son paralelas. Después, el ángulo 3 y el ángulo 6 son suplementarios porque la suma da 180. Y dado que el ángulo en 6 mide 65 grados, entonces el ángulo
3 mide 180 menos 65, lo cual me da un total de 115 grados, perdón, ¿sí? 115 grados, ok, me da 115 grados, así. Entonces ya tengo el ángulo 2 y el ángulo 3, que mide 115 grados. Por el teorema de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de los ángulos internos da 180, así que tengo que 50 más 115 más el ángulo 1 debe ser igual a 180. Por lo que concluimos que el ángulo en 1 mide 15 grados. Ya tengo en este momento la medida de los ángulos interiores, que son 50, 115 y 15 grados. Ahora voy a proceder con los ángulos exteriores. Ya tengo el primer valor, que es 65 grados. Ahora, como el ángulo 5 es suplementario con el ángulo 2 y el ángulo 2 mide 50 grados, pues ya podemos agregar que el ángulo 5 mide 130 grados. Ya tengo el ángulo 6 y el ángulo 5. Me falta un ángulo, el ángulo 4. Puesto que el ángulo 1 mide 15 grados y es suplementario con el ángulo 4, podemos concluir entonces que 15 más el ángulo 4 es igual a 180, por lo que concluimos que el ángulo 4 mide 165 grados. Y bueno, entonces ya podemos concluir que tenemos el ejercicio pedido. Por lo tanto, los ángulos internos miden 50, 115 y 15 grados y los ángulos externos miden 65, 130 y 165 grados. ¿Qué opinas? ¿Seguiste la secuencia de afirmaciones? Como lo hemos dicho, la geometría tiene un proceso deductivo-constructivo y siempre son necesarias nuevas propiedades que hay que ir construyendo para usarlas posteriormente. Teorema 3. La suma de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados es igual a 180 por n menos 2. En la figura se observa con distintos polígonos la construcción de n triángulos, con bases correspondientes a cada lado del polígono y con un vértice común ubicado en el interior del polígono. Se sugiere aproximado al centro. De esta manera, y por el teorema 2, la suma de los ángulos de los n triángulos es 180 por n. Para obtener la suma de los ángulos internos del polígono, se resta la suma de los ángulos que tienen el vértice en común, equivalente a una vuelta completa. Es decir, 360 es igual a 2 por 180. Con lo que se tiene la afirmación, n por 180 menos 2 por 180 es igual a n menos 2 por 180. El procedimiento usado con propiedades de los triángulos es aplicable a polígonos en general. Ejemplo 5. Para vigilar las inmediaciones de una barda triangular se colocaron dos cámaras de calidad HD, cada una con ángulo de visión equivalente a 60 grados. La figura muestra la barda triangular BED, así como la colocación de las cámaras en A y en B. Las líneas en gris no existen físicamente, solo marcan el alcance visual de las cámaras. Lo que está fuera del polígono no es visible por las cámaras. Por medición e instalación se sabe que el ángulo EDA es igual a 30 grados y el ángulo BED es igual a 50 grados. Para tener actualizada y completa la información a través de los videos, se requiere saber la medida del ángulo X generado por la proyección de las cámaras, como se indica en la figura. Solución. Se prolonga el segmento DE hasta coincidir con el segmento HA y obtener el triángulo DGA y el cuadrilátero BEG, como se ilustra en la figura. Sabemos que el ángulo en G del triángulo es recto, ya que la suma de los ángulos internos es 180 y el ángulo D más el ángulo A es igual a 90. Por ser suplementarios también, el otro ángulo del lado del cuadrilátero es igual a 90 grados. Además, afirmamos que el ángulo BEG igual a 130 es igual a 130 por ser suplementario con el ángulo BED.
¿Lo observas? Conocemos hasta el momento la medida de 3 ángulos internos del cuadrilátero. 60, el de la cámara, y los 2 antes calculados, 130 y 90. Nos falta el valor de X. Por tratarse de un cuadrilátero, el teorema 3 con n igual a 4 dice que la suma de sus ángulos internos es igual a 360. Es decir, que 60 más 130 más 90 más X es igual a 360. Concluimos que X es igual a 80 grados. Te tengo una pregunta. ¿Cómo puedes calcular el ángulo de visión de una cámara? Vamos a plantearlo como un ejercicio. ¿Te parece? Seguramente tienes un teléfono inteligente o bien puedes pedir prestado uno o tal vez una cámara fotográfica. ¿Cómo puedes calcular el ángulo de la cámara? Mejor aún, ¿cómo puedes medir tu ángulo de visión? Sí, hablo de tu vista en distintas dimensiones. Me refiero al ángulo de visión horizontal y al vertical. Tal vez, después de hacer una pequeña reflexión, podamos explicar por qué a una persona que carece de la vista, en uno de sus ojos, no le es permitido manejar. Te dejamos esta actividad para que la desarrolles con apoyo de tu profesor. El siguiente caso puede ser calcular la suma de los ángulos externos de un polígono, pero esto ya puede visualizarse como un caso particular de los resultados anteriores. Teorema 4. La suma de los ángulos externos de un polígono convexo de n lados es igual a 360 grados. En la figura se observa que para cada vértice sus ángulos interno y externo son suplementarios. Entonces, n por 180 ahora representa la suma de los ángulos internos y externos del polígono de n lados. Así, la suma de los ángulos externos de un polígono convexo de n lados se obtiene restando a n por 180 la suma de los ángulos internos. Por el teorema 3, la suma de los ángulos externos es n por 180 menos n menos 2 por 180, que da como resultado 2 por 180. Por lo tanto, la suma de los ángulos externos de un polígono convexo siempre es 360 grados. ¿Recuerdas el ejemplo 4? Cuando calculamos la medida de los ángulos externos de un triángulo, puedes verificar el teorema con los valores obtenidos de esos ángulos externos. ¿Recuerdas la pista de atletismo? Te invito a prepararte, resolviendo ejercicios adicionales, consultando más propiedades sobre ángulos y sobre todo aplicarlas en la resolución de problemas ejecutando tu propia estrategia. Recuerda, la práctica impacta directamente en el desarrollo de tus habilidades. Para finalizar, te recuerdo que hoy resolvimos problemas relacionados con propiedades de ángulos complementarios, suplementarios, exteriores, interiores y en general los que tienen que ver con rectas paralelas cortadas por una secante. Hemos llegado al final de la sesión. Soy el profesor Eduardo Ariza Velázquez y fue un gusto ser tu facilitador de aprendizaje. Hasta pronto.